computadora grabando, me dice, así que Ya. supongo que... Espero que tenga bastante disco, te aviso. Esperemos que sí. Y entonces empiezo algo. A ver, antes de esto, ahora sí, empiezo con... Ahí está. Deberían estar viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, perfecto. Y deberían tener un puntero que parece un puntero láser y todo. Perfecto. Bueno, entonces vamos arrancando. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Tabaré, por la invitación. Y bueno, Un para el que no placer. me conoce, Pablo Lemos. Y hoy les voy a hablar un poquito del proyecto que estoy haciendo para mi doctorado, que el título es Distribución y dinámica del polvo alrededor del cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko. Bueno, es un proyecto que empezamos el año pasado, así que lo que les voy a hablar ahora no es tanto sobre los resultados que obtenemos, porque básicamente no tenemos todavía, pero sí, más que nada, lo que estuvimos haciendo y lo que esperamos poder obtener. Bueno, para arrancar, primero que nada, una... Capaz que mata tu video, así no tenemos problema de Bueno, transmisión. a ver, ¿mejor? Ya veremos. Vamos a ver. Bueno, primero una pequeña introducción bastante rápida sobre cuál es la idea general del proyecto. La idea es analizar estadísticamente un conjunto grande, justamente para que sea estadístico, necesitamos que sea grande, de imágenes de Osiris, donde podamos ver líneas generadas por granos de polvo en movimiento y comparar las propiedades de la distribución de esas líneas con resultados de simulaciones numéricas. Bueno, acá dije un montón de cosas, así, y van a ver que hay algunos elementos que están subrayados, así que la idea en esta introducción es hablar un poquito sobre estos elementos para después meternos sí en lo que estuvimos haciendo en el proyecto en sí. Bueno, lo primero que está subrayado es Osiris, que es uno de los instrumentos de la misión Rosetta, así que pasemos a la misión Rosetta en sí. Bueno, la misión Rosetta es bastante conocida por todos, probablemente. Es la misión que más recientemente estuvo en un cometa, estuvo muy cerca del cometa, básicamente orbitándolo, y es la primera misión que logró aterrizar más o menos exitosamente un módulo de aterrizaje sobre la superficie del cometa. Un poquito de historia rápida, es una misión bastante vieja, hoy en día fue aprobada hace más de 30 años ya, con la particularidad que su primer objetivo no era 67P, sino que era otro cometa, 46P, y básicamente por un problema en el cohete que iba a servir como transporte para la nave, se tuvo que aplazar su lanzamiento un poco más de un año. Ese aplazamiento generó que se perdiera la ventana para llegar al objetivo inicial, así que se tuvo que cambiar el objetivo a nuestro querido 67P. El lanzamiento entonces fue en marzo del 2004, tuvo un viaje bastante largo, un poco más de 10 años, con 3 asistencias gravitacionales con la Tierra, una con Marte, pasó también por algún otro cuerpo menor, hasta que finalmente en el 2014, en agosto de 2014, llegó al cometa, estuvo un tiempo preparando los instrumentos científicos y empezó a finales de 2014 a enviar datos científicos, y una de las formas más básicas de división de la misión es dividirla en dos, porque básicamente el pasaje por el perihelio ocurrió en la mitad de la misión. Así que la primera mitad de la misión, la nave estuvo enviando datos antes del pasaje del perihelio del cometa, y la segunda mitad después del pasaje del perihelio. La misión culminó en el 2016 con la colisión del módulo principal sobre la superficie controlada. Bien, un poquito sobre el objetivo. El objetivo
como nombré anteriormente, fue el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, descubierto en 1969. Este cometa, las características orbitales es que es un cometa de la familia de Júpiter, un semieje de más o menos 3,5 unidades astronómicas y una distancia perihélica de 1,2, más o menos, y una inclinación de 7 grados. Una órbita no demasiado particular. En cuanto a la forma, esta cosa sí es bastante particular, porque los modelos de forma que se habían hecho desde la superficie, con observaciones desde la Tierra, al llegar al cometa se vio que no tenían nada que ver. La forma es bastante conocida también, esta forma que hace recordar a un patito de goma, básicamente con dos lóbulos, el lóbulo mayor, que vendría a ser el cuerpo del patito, el lóbulo este tiene básicamente un tamaño de 4 kilómetros por 3 por 2, 4 kilómetros, ¿sí? El lóbulo menor, la cabeza del patito de goma, 2 por 2 por 2, a grandes rasgos, y esos dos lóbulos están unidos por una zona que la llamaron cuello, y básicamente con un poco de análisis geológico de las estructuras que se pueden ver ahí, lo que se descubrió es que esa forma está relacionada también con el origen de este cuerpo, y básicamente lo que se pudo inferir es que la generación de esta forma tan extraña no fue un cuerpo que se fue erosionando de forma particular, sino que fueron dos cuerpos que colisionaron a muy baja velocidad y con eso quedaron pegados, básicamente. Una cosa importante también es que tiene una oblicuidad, o sea, el ángulo que forman el plano ecuatorial del cometa con el plano orbital, de unos 52 grados. Eso quiere decir que se generan efectos estacionales que son bastante importantes, y bueno, un albedo bastante bajo del 6%. Eso quiere decir casi que negro del todo. Bien, ya sabemos de la misión, ya sabemos del objetivo que fue, vamos a analizar un poquito la ciencia. La misión Rosetta en sí tiene dos módulos. El módulo principal, que es este que aparece acá en la imagen, es un módulo que básicamente tiene un tamaño de 2 metros por 2 metros por 3 metros, a grandes rasgos, y acá lo que se ve, no sé si ven mi puntero, pero esta cosita que sobresale es el módulo de aterrizaje, Philae, que también tenía sus propios instrumentos. El módulo principal cuenta con 11 instrumentos, contaba con 11 instrumentos, que servían para una gran cantidad de objetivos científicos. Entre ellos, los que nos van a interesar a nosotros, tenían instrumentos para observacionales, observar tanto en el rango de radio, microondas, infrarrojo visible y ultravioleta, tanto imágenes comunes y corrientes como espectrometría, pero además la novedad es que al estar tan cerca del cometa, al estar básicamente en la coma del cometa, lo que permitió eso fue poder colectar tanto polvo como gas y hacer análisis in situ del polvo, el gas y el plasma que estaba alrededor del cometa. Eso obviamente dio una cantidad que hasta el momento que no se podía obtener tanto de detalle como de cantidad de datos, que es impresionante. Nosotros en particular nos vamos a centrar en uno de estos instrumentos, que es OSIRIS, que en sí no es un instrumento, sino que son dos, que son estos dos que están acá. No sé si se ve, pero si no, arriba de Philae, en el medio, la parte superior del módulo principal, la cámara esta que aparece como negra y la cámara esta que aparece dorada. ¿Cuáles son esos dos instrumentos? Esos dos instrumentos forman lo que se denominó el instrumento OSIRIS. OSIRIS es una sigla que significa Sistema de Imagenología Infrarroja Remota, Óptica y Espectroscópica. Básicamente una sigla que se armó para que formara una palabra linda, y como dije está compuesta por dos cámaras, NAC y WAC, que también son siglas. NAC, Narrow Angle Camera; WAC, Wide Angle Camera, cámaras de ángulos estrecho y amplio. La diferencia más grande, digamos, está en justamente el campo de visión. El campo de visión de NAC es de un cuadrado, básicamente de 2 grados de lado, y en WAC es un cuadrado de 12 grados de lado. Un dato que va a ser importante para después es que el campo de visión de NAC está incluido
dentro del campo de visión de WAC. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro instrumento con el que vamos a hacer nuestro análisis, que es este, OSIRIS, y así que ahora pasemos a justamente lo que nos interesa analizar a nosotros, que es el polvo cometal. Bueno, primero que nada, como creo que una imagen vale más que 1000 palabras, les dejo acá este GIF, que es básicamente una composición hecha con un poco más de 20 imágenes tomadas por OSIRIS, donde se puede ver, bueno, el núcleo del cometa, claramente, en el fondo de estrellas, y en la parte de adelante, esas líneas que se ven que van moviendo, cada una de ellas es justamente las líneas que nosotros queremos analizar, que lo que son granos de polvo que se mueven, digamos, en el tiempo de exposición de la imagen, se mueven y lo que generan es que el grano de polvo se vea no como una fuente puntual, sino como una línea. Yendo un poco más hacia... Yendo un poco más hacia algo un poquito más técnico, ¿qué llamamos al polvo del cometa? Bueno, básicamente es el material sólido, que está compuesto a grandes rasgos, puede haber otras cosas, pero en su mayor parte por silicatos, compuestos orgánicos y hielos, en general. En cuanto a la distribución de tamaño, bueno, el polvo, la forma más fácil es justamente por lo que vemos a los cometas tan espectaculares, por su cola, su cola de polvo, que esa cola se ve espectacular porque justamente refleja la luz del sol. Así que la distribución de tamaños que domina lo que nosotros podemos ver es justamente un tamaño que es eficiente al reflejar la luz del sol, alrededor de entre 1 y 10 micrómetros, aunque, si bien esto domina el rango visible que nosotros podemos ver del cometa, no quiere decir que sea lo único que hay ahí, la única componente sólida fuera del núcleo, así que la forma más general de decir es que el polvo está compuesto por elementos sólidos que pueden ir desde algunos conglomerados de unas cuantas moléculas hasta rocas de algunos metros. Cualquier cosa que esté en ese rango de tamaños, pero que sea sólida, lo consideramos polvo, a grandes rasgos. Ese polvo, en principio, está en la superficie del cometa. ¿Cómo es emitido? Bueno, en la misión Rosetta se vio que la emisión de polvo está dominada básicamente por la sublimación de vapor de agua de la superficie del núcleo. Al sublimar, levanta polvo y es lo que, bueno, genera que esté también presente en la coma. Y la imagen que pueden ver a la derecha es una imagen de otro instrumento de Rosetta, COSIMA, que justamente era uno de estos detectores in situ, que es un colector de polvo. Básicamente, la distancia que hay entre los tornillos es básicamente 1 centímetro, y lo que hace esto es abre una compuerta y colecta polvo. Básicamente hace que granos de polvo colisionen contra este colector y después cierra la compuerta y analiza esos granos de polvo. Así que básicamente cada una de estas circulitos rojos es un grano de polvo analizado individualmente. Y bueno, básicamente eso es COSIMA. Genial. ¿Cuáles son los trabajos anteriores que se han hecho sobre el polvo que más o menos tienen el mismo objetivo que nosotros? Esos trabajos se basan, y esto es importante, en el análisis individual de partículas que han sido vistas por OSIRIS. ¿Por qué el análisis individual? Porque a partir de este análisis individual lo que hacen es obtener distribuciones tanto de tamaño, de velocidad y otras cosas, pero principalmente tamaño y velocidad, de estos granos de polvo. El problema es que el polvo alrededor del cometa tiene un movimiento en 3 dimensiones, y nosotros lo que vemos es una proyección en nuestra imagen, que es básicamente una proyección en 2 dimensiones. Para poder obtener justamente el tamaño y la velocidad, lo que nosotros tenemos que hacer es tener información sobre la tercera dimensión, que es la distancia de los granos de polvo a la cámara. O sea, nosotros tenemos la línea en 2 dimensiones en el plano de la imagen, necesitamos la distancia a la partícula. Entonces, todos los trabajos que nosotros, similares a los nuestros, en lo que se basan es en algún método para obtener la distancia de los granos de polvo individuales a la cámara. Se han intentado hacer de varias maneras.
Por ejemplo, uno de los métodos es usando la cámara WAC. Básicamente, si los granos de polvo están demasiado cerca, aparecen fuera de foco. Entonces, sabiendo qué tan fuera de foco aparecen, se puede estimar la distancia a la que está el grano de polvo. Ese es uno de los métodos. El segundo método usa lo que nombré anteriormente, que es que NAC y WAC, los dos componentes de OSIRIS, NAC, el campo de visión de NAC está incluido dentro del de WAC, entonces lo que hacen es buscar imágenes en las que se vean las mismas trayectorias, los mismos granos de polvo en ambas imágenes, y como están separadas, algo así como 70 centímetros en la nave, usan el método de paralaje para saber la distancia. Y el tercer método que es usado, por ejemplo, Agarwal 2016, es justamente mirar una imagen en la que se vea el núcleo, y entonces lo que hace es suponer que el polvo que se ve, si se ve el núcleo y polvo, el polvo que se ve está básicamente a la misma distancia que el núcleo, que es conocido. El problema que tienen, o capaz que no problema, pero la característica que tienen estos métodos es que la geometría de observación es bastante particular. No sirve cualquier imagen en donde se vea polvo, porque tiene que cumplir estas cosas. Por ejemplo, en el primero tiene que estar bastante cerca de la cámara, en el segundo tengo que poder identificar el mismo grano de polvo en dos imágenes distintas, y en el tercero tiene que estar el núcleo presente además del polvo. Eso lo que hace es que no haya un gran número de imágenes que se puedan usar para analizar el polvo. Entonces, justamente no tenemos una gran cantidad de partículas de polvo para analizar. Lo que nosotros intentamos hacer es hacer como bypassear esta necesidad de saber la distancia a la cámara y intentar obtener información sin la necesidad de inferir la distancia a la cámara. Para esto, lo que nosotros vamos a necesitar es saber cómo se mueve el polvo, y para eso nos tenemos que meter en los modelos numéricos justamente de la dinámica del polvo. La dinámica del polvo en la coma está muy influenciada por la dinámica del gas en la coma, entonces cualquier método para conocer cómo se mueve el polvo necesita saber cómo se mueve el gas. Hay dos grandes grupos de tipos de modelos para resolver la dinámica del gas y del polvo, que la gran diferencia es que en el primero, tanto el gas como el polvo se tratan como fluidos, y en el segundo se tratan como partículas individuales, y a partir de, básicamente, estadísticas se pueden obtener las propiedades termodinámicas de esos fluidos. Ambos modelos funcionan mejor o peor en algunas características en particular. Por ejemplo, el modelo de fluido, el problema principal que tiene es que, bueno, primero que nada, para poder ser considerado como un fluido, la densidad tiene que ser relativamente alta, no muy alta, pero tiene que ser, no pueden ser muy pocas partículas para poder ser considerado como fluido, y además, como lo que hace este tipo de modelos es resolver ecuaciones de fluidos, lo que nosotros necesitamos son fases, o sea, distintos fluidos con las mismas características. Eso quiere decir que no puedo poner cualquier tamaño, una distribución continua de tamaños de granos de polvo, sino que tengo que poner una distribución discreta de tamaños de granos de polvo. Eso tiene alguna contra, porque la dinámica del polvo está afectada en gran medida por su tamaño y por su forma, y este tipo de modelos entonces me limita bastante en eso. El otro modelo, el de tratamiento individual de partículas y generalización estadística, este sí, puedo usar una distribución continua para el tamaño del polvo, pero justamente el tratar cada partícula, tanto del gas como del polvo individualmente, lo que hace es que sea extremadamente costoso computacionalmente. El ejemplo más común de este tipo de modelos es el DSMC, Direct Simulation Monte Carlo. Es un tipo de modelos para resolver este tipo de problemas, y es el que nosotros vamos a usar para nuestro trabajo. El modelo en particular de esta gran familia que son los DSMC, los modelos DSMC, vamos a usar uno en particular, que es el presentado por Marshall y colaboradores en el 2016, que, bueno, básicamente lo que hace es resolver la ecuación de Boltzmann, o sea, la ecuación de
partículas fuera del equilibrio termodinámico. Y, bueno, justamente lo que hace en este, lo que hizo Marshall en el trabajo, que está presentando, es no solamente hacer la simulación, sino hacer una optimización. ¿A qué me refiero con esto de optimización? La idea es que el modelo precisa unas condiciones iniciales. Lo que hacen ellos es establecer unas condiciones iniciales a priori, si quieren, en inglés se diría una educated guess. Tienen una serie de parámetros iniciales para la simulación, corren la simulación y obtienen unos resultados. A partir de esos resultados, simulan, digamos, los observables desde la nave, desde los distintos instrumentos de la nave. Y, entonces, eso es lo que intenta mostrarse acá en este cuadro. Entonces, corren el modelo, obtienen varios observables, y esos observables lo comparan con los datos obtenidos por Rosetta. Con esa comparación, lo que pueden saber es qué tan buena fue su elección inicial de parámetros. Entonces, haciendo esa comparación, lo que hacen es obtienen un nuevo set de parámetros iniciales y corren de nuevo la simulación. Comparan, obtienen un nuevo set y corren de nuevo. Este elemento acá, digamos esta forma acá que da vueltas, es lo que se llaman optimización, y es lo que hacen para su trabajo. ¿Cuáles son los resultados? Acá no lo puse, pero esto es también sacado del trabajo de Marshall de 2019. Bueno, esto de acá arriba es básicamente lo que ellos logran con las simulaciones de, bueno, cada puntito de eso claramente es una partícula individual de polvo, y en el panel de abajo lo que se ve es justamente lo que ellos usan como comparación en uno de los instrumentos, usando como comparación Osiris. En el panel de abajo a la izquierda lo que se ve es una imagen real obtenida por Osiris. En el panel de abajo en el medio lo que se ve es la imagen que ellos consiguen con su simulación, y el panel de abajo a la derecha lo que es justamente la comparación del brillo del polvo en distintos ángulos de azimut. Y lo que encuentran es que es bastante, bueno, tienen varios modelos que pueden usar, pero en general el ajuste es bastante bueno de su resultado, de su modelo con las observaciones. Nuestra idea entonces es, voy a volver una diapositiva, es poder justamente incluir un elemento más de comparación acá para justamente poder seguir refinando el conjunto de parámetros iniciales que a final de cuentas es información sobre el cometa. Bien, entonces tenemos por acá, lo que estuve haciendo fue como un repaso general de lo que necesitamos, así que voy a volver a mostrar la misma diapositiva que mostré al principio, ahora con un poquito más de información, capaz que se entiende un poco mejor cuál es el objetivo de este trabajo. Justamente, como dijimos, uno de los objetivos es buscar algún método que nos permita poder analizar un conjunto grande de imágenes, no a un número particular con una distribución particular, sino un conjunto grande de imágenes donde puedan verse, bueno, obtenidas por Osiris, donde puedan verse líneas generadas por granos de polvo en movimiento, y esas líneas obtener algunas distribuciones de parámetros de esas líneas y compararlas con los resultados de los modelos numéricos. Esto es como lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora? Vamos ahí un poquito. Bueno, el primero objetivo es justamente saber cuántas imágenes nos sirven a nosotros. Haciendo un estudio preliminar, encontramos que la cantidad de imágenes que nos pueden servir a nosotros es bastante grande. En el caso de los trabajos anteriores que mostré, en todos los trabajos andaban en el orden de las decenas de imágenes que puedan servir. Nosotros, para nuestro trabajo, encontramos más de 3.000 imágenes que pueden servir. La distribución, lamentablemente, quedó medio sesgada a que la mayoría de las imágenes fueron tomadas después del perihelio, pero el resto de los parámetros, por ejemplo, ángulo de fase, que es el ángulo entre la dirección nave-sol y la dirección en la que está mirando la cámara, ese es el ángulo de fase,
la distribución de ángulo de fase y de distancia del cometa es bastante amplia, así que con eso estamos bastante contentos. Bueno, lo importante es que sí, tenemos un montón de imágenes en las que podemos aplicarnos el método nuestro. Una imagen típica que podemos encontrar es esta que está acá. ¿Sí? Lo que les decía es esto. En esta imagen en particular, por ejemplo, no se ve el núcleo, así que, y bueno, no hay ninguna partícula desenfocada, y las analizamos individualmente, así que en principio no tenemos ninguna información sobre la distancia entre el grano de polvo y la cámara. Pero igual vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Qué es lo que podemos esperar típicamente encontrar en este tipo de imágenes? Bueno, primero que nada, estrellas, esto que está acá en rojo, con un círculo rojo, van a ver que este patrón de acá, una línea casi vertical y relativamente corta, se repite en varios lugares de la imagen. Bueno, justamente todos esos son estrellas, que lo que hacemos nosotros es comparar esta imagen con el catálogo Gaia y nos sacamos de arriba las estrellas, así que nos quedamos convencidos de lo que queda después de la remoción de las estrellas es justamente las líneas de polvo que nosotros queremos analizar. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que la mayoría de las líneas de polvo siguen básicamente esta dirección, que es vertical, un poquito inclinada, si quieren pensarlo así, digamos, pensándolo como un reloj, una línea que marcaría las 11 de la noche, la aguja de la hora marcando las 11 de la noche, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el núcleo del cometa se encontraría abajo a la derecha, así que esas líneas representan a grandes rasgos la dirección radial, o sea, polvo moviéndose radialmente hacia afuera del cometa. Sin embargo, como pueden ver acá en esta línea que está con un círculo verde, hay otras líneas que se mueven en direcciones que claramente no son radiales. Bueno, justamente una de las cosas más importantes que vamos a tener que ver es que si podemos encontrar alguna forma de explicar esta distribución de ángulos de las líneas que se encuentran acá. Bien, ¿cómo hacemos para analizar entonces estas imágenes? Bueno, paso 1, binarizamos las imágenes. ¿A qué nos referimos con binarizar? Bueno, la idea más sencilla es, tenemos nuestra imagen y queremos generar una imagen binaria. Esto es, establecemos un valor que llamamos umbral y vamos pasando píxel por píxel de la imagen original. Si el valor de brillo es más alto que el valor umbral, el valor correspondiente en la imagen binaria es 1, si es más bajo es 0. Muy sencillo. El problema es que nuestras imágenes originales, las tomadas por Osiris, no están sacadas básicamente con la nave embebida dentro de la coma del cometa. Eso quiere decir que el fondo no es uniforme y esta idea de valor umbral no funciona tan bien. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Generamos esta imagen del medio, digamos, que es una imagen, no es un valor umbral, sino que es una imagen umbral. Básicamente a cada píxel le asignamos un valor umbral individual y se hace la misma comparación que dijimos antes. Si el valor de píxel es mayor que el valor umbral correspondiente, va a corresponder con 1 en la imagen original, si no 0. Esta de acá es la imagen binaria que conseguimos a partir de esta imagen. El problema que tenemos es que si comparan la imagen de la izquierda con la de la derecha, van a ver que hay líneas, por ejemplo esta, no sé si ven mi mouse, pero por ejemplo esta línea de acá, que está empezando desde el lado izquierdo, un poquito más arriba del medio de la imagen, que en la imagen binaria no aparece. ¿Por qué? Bueno, porque el valor umbral es demasiado alto. ¿Cómo hacemos entonces para hacer aparecer líneas que no son tan brillantes? Lo que hacemos es una binarización doble. ¿A qué me refiero con esto? A que no establecemos, voy a volver un poquito, no establecemos solo un valor umbral, sino que establecemos dos. Para hacer uno en la imagen binaria, lo que tiene que ser es más brillante que cierto valor umbral y menos, llamémosle límite inferior, y menos brillante que cierto otro valor umbral, llamamos límite superior. Lo que hacemos después es ir recorriendo con varios de estos umbrales dobles, límite superior e inferior, definir varios, y con esto ir segmentando, si quieren pensarlo así, la imagen en varias imágenes binarias. Esta tendría a ser la primera, con las líneas más brillantes, y a medida que voy bajando el brillo,
obtengo otras imágenes, donde pueden ver que algo importante es que estas imágenes binarias son de esta misma imagen. La imagen original es la misma, pero van a ver que la imagen binaria cambia bastante y se pueden apreciar otras líneas que no se ven en las distintas imágenes binarias. Bueno, justamente lo que representan son justamente líneas un poco menos brillantes. ¿Qué hacemos después que tenemos estas imágenes binarias? Lo que hacemos es intentar identificar líneas, ¿sí? Acá se pueden ver bastante claramente dónde están las líneas. Lo intentamos hacer de forma computacional. ¿Cómo hacemos eso? Usando lo que se llama la transformada de Hugh. ¿En qué se basa este algoritmo de la transformada de Hugh? Básicamente, si nosotros queremos buscar líneas, las líneas están definidas por dos parámetros, pendiente y ordenada del origen, o por un tema simplemente computacional. Lo que hace este algoritmo no es trabajar con pendiente y ordenar el origen, sino que una vez que tiene la línea, por ejemplo, esta línea azul o celeste que está acá, lo que hace es encontrar su distancia al origen. Esa distancia la llama ρ, y el ángulo que forma la perpendicular con el eje de las x la llama θ, que básicamente es lo mismo que pendiente y ordenar el origen. ¿Qué hace entonces? Discretiza el espacio de ρ θ, o sea, pendiente y ordenar el origen, lo discretiza y traza todas las líneas posibles con todas las combinaciones posibles. Imagínense una matriz con todos los valores posibles de ρ, digamos, las filas son todos los valores posibles de ρ, las columnas son todos los valores posibles de θ. Lo que hace después es, entonces, para cada entrada en particular, o sea, un valor de ρ, un valor de θ, eso corresponde con una línea. Por ejemplo, esta línea anaranjada de acá. Lo que hace después entonces es contar cuántos píxeles blancos en la imagen binaria encuentra esta línea. En el caso de la línea anaranjada, van a ver que es uno solo, este de acá. Entonces, el valor correspondiente a esa entrada es 1. En cambio, la línea azul, con otro conjunto de parámetros ρ, θ, encuentra un montón de píxeles blancos en la imagen binaria, entonces el valor correspondiente va a ser mucho más alto. Lo que se obtiene después, entonces, es esta imagen que está acá a la derecha, que es una imagen tridimensional, digámosle, donde en el eje X están los valores de ρ que usamos, en el eje Y los valores de θ, y la altura vendría a ser el número de píxeles blancos encontrados en la imagen binaria. Cuanto más alto el pico, más número de píxeles encontramos ahí, y eso lo que hace es que sea mucho más probable que eso sea una línea verdadera. Esto, bueno, lo expliqué bastante resumidamente, pero es un poco más largo. Pero bueno, básicamente así encontramos nuestras líneas. ¿Qué es lo que obtenemos una vez que nosotros aplicamos esta idea de binarización y transformada de Hugh en nuestras imágenes? Obtenemos algo así. Acá es el momento donde tengo que hacer un pequeño paréntesis para decirles que justamente en el momento que nos encontramos, que me encuentro en el proyecto, es la optimización de los parámetros que estamos usando, tanto para la binarización como para hacer la parte esta de la transformada de Hugh, para encontrar la mayor cantidad de líneas posibles y que esas líneas sean reales. Este es simplemente un ejemplo que puse para que vean más o menos cómo quedaría una imagen al final, pero no es el estado final que nosotros pretendemos. Van a ver que nos faltan un montón de líneas que no son tan brillantes. Pero bueno, básicamente esperamos algo así. Genial. Entonces, aplicando esto, en principio encontraríamos un montón de líneas para cada una de nuestras 3000 imágenes, y la pregunta ahora es ¿qué hacemos con esas líneas? Bueno, como dijimos antes, las comparamos con los modelos numéricos que nosotros tenemos. Aviso importante. Esta parte solamente la hicimos como para ver si daba algún resultado. Esto no es resultado final porque justamente no tenemos los datos completamente como queremos, completamente optimizados, todavía la obtención de las líneas, pero es para que se puedan hacer una idea, como para ir haciendo boca de cuál va a ser los resultados que nosotros esperamos. Bien. Los modelos de DSMC, el modelo que nosotros trabajamos en particular, tiene un grillado, o sea,
el límite físico, el límite de distancia al núcleo que tiene es de básicamente 10 kilómetros. ¿Por qué 10 kilómetros? Porque después de esa distancia, la densidad del gas de la coma es suficientemente baja como para poder decir que el efecto del gas drag, o sea, el arrastre gaseoso, del gas sobre nuestros granos de polvo es despreciable, así que el factor principal preponderante es el de presión de radiación. La presión de radiación tiene esta expresión de acá, y lo que se ven abajo son tres modelitos muy sencillos de polvo moviéndose con una velocidad inicial radial hacia afuera del cometa, con una distribución maxwelliana, con un pico en 2 metros por segundo, que básicamente es lo que se observa en el cometa. Y el efecto de presión de radiación, lo que hacemos nosotros es fijar la aceleración que recibe cada una de las partículas y ver cómo se comportan. La imagen de la izquierda es cuando no hay presión de radiación, el movimiento de las partículas es completamente radial, pero al ir aumentando el valor de aceleración de la presión de radiación, van a ver que las partículas se tienden a curvar, y cuanto mayor sea, mayor es la curvatura de esas partículas y queda más, digamos, como más focalizada la dirección de las partículas. Y además esa dirección se alcanza mucho más cerca del cometa. Bien, entonces, nuestra idea es cómo afecta esto a las imágenes que podemos generar de Osiris. Bueno, lo que hacemos nosotros entonces es generar imágenes sintéticas. O sea, cómo vería Osiris, la cámara, un montón de partículas que se movieran con una velocidad inicial radial saliente de esta esfera de 10 kilómetros de radio centrada en el núcleo y afectada a partir de ese momento por presión de radiación. Lo que ven acá son 4 imágenes sintéticas obtenidas con distintos valores de presión de radiación. Arriba a la izquierda empieza con una aceleración de presión de radiación de 10 a la menos 6 metros por segundo cuadrado. Arriba a la derecha 10 a la menos 5, abajo a la izquierda 10 a la menos 4 y abajo a la derecha 10 a la menos 3. Lo que pueden ver es que, y bueno, eso es, la imagen sintética está bastante clara cuál es, en la que se ven las líneas, y el panel de la derecha, en cada una de las imágenes, lo que muestra es justamente la trayectoria en 3 dimensiones de cada una de las partículas de polvo, donde, no sé si se puede ver, pero van a ver que está la esferita, que es justamente esta esfera que nosotros decíamos, de 10 kilómetros de radio centrada en el núcleo, las líneas de colores, que son la trayectoria de las partículas, y van a ver que hay como una superficie verde. Eso justamente lo que marca es el campo de visión de la cámara. O sea, vamos a ver todas las partículas que entren a esa cajita verde que aparece ahí. Lo que se puede intentar ver a grandes rasgos de esto es que cuando la aceleración de presión de radiación es suficientemente baja, la distribución es básicamente todas las líneas que nosotros vemos son paralelas. Eso pasa en los casos de arriba, ¿sí? Las líneas son paralelas entre sí, sin demasiada variación. A medida que yo aumento eso, abajo a la izquierda, por ejemplo, van a ver, sobre todo en las partículas, van a ver que no son tan derechitas las trayectorias, sino que se van curvando un poco. Y cuando ya es suficientemente grande, 10 a la menos 3, ya están completamente curvadas, y la imagen que yo veo tiene una dirección preferencial, sí, pero tiene otro montón de líneas que no van en esa dirección. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer, por ejemplo, con esto para analizar la distribución de ángulos? Bueno, justamente eso, generar imágenes como la de la izquierda, que es donde se ven la distribución de ángulos, básicamente en un histograma de la distribución de ángulos. En la línea completa es la que nosotros observamos en la imagen con líneas que les mostré ahí arriba, y las líneas punteadas son las obtenidas con imágenes sintéticas con distintos valores de aceleración de presión de radiación. Lo que se ve, lo que nos puede permitir hacer esto es, bueno, una idea bastante sencilla, bastante rápida. ¿Cuál es el valor más o menos, cuál es el valor de aceleración de presión de radiación que mejor ajusta los datos observados? Y lo que se ve que en esta imagen, que de nuevo es completamente provisorio, los valores que mejor ajustan andan alrededor de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que se acuerdan, cuando les mostré más arriba, vuelvo un poquito para mostrarle de nuevo, pero el valor
la expresión para la aceleración de presión de radiación está compuesta por el primer término, que es básicamente constante, para una vez que fijo la imagen en la que estoy, la primera parte del lado derecho es constante, y lo que cambia es el cociente entre sección eficaz de mi partícula de polvo y su masa. Eso es lo único que puedo cambiar de mis partículas de polvo en una misma imagen. Entonces, si fijo además el valor de aceleración de presión de radiación, lo que puedo obtener son curvas acá como la de la gráfica de la derecha. Y lo que primero intenté hacer es ver, bueno, qué tamaño, qué densidad, cuáles son las propiedades de los granos de polvo que debería tener para que yo pueda obtener valores de aceleración de presión de radiación más o menos de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado. Y bueno, lo que se ve acá entonces son las líneas enteras, las líneas continuas, yo fijo el valor de aceleración de presión de radiación, y me da la relación entre sección eficaz y masa, el cociente sección eficaz y masa, de esa partícula de polvo. Y lo que se ve con líneas punteadas es justamente el valor de sección eficaz y masa para distintos tipos de partículas. Los colores representan distintas densidades de la partícula de polvo, y el tipo de punteado, el punteado grande, son partículas esféricas, y el punteado chiquito es una partícula que no es una partícula realista, pero es simplemente como para tener una idea de cómo afecta la forma. Es una partícula, imagínense, un cubo, pero que no es completamente un cubo porque la base es cuadrada, pero la altura es 1/10 del valor de la base. ¿Sí? Entonces, imagínense, es como si fuera un cuaderno viajando digamos, con el lado grande perpendicular a la radiación. ¿Sí? Es como para tener una idea. Esa partícula claramente no es realista, pero nos da una idea de, bueno, una partícula que tiene una sección eficaz muy grande con relación a su masa, mucho más grande que en el caso de una partícula esférica. Bueno, lo que se obtiene es que la forma de la partícula cambia bastante, pero lo que más cambia es la densidad. Las líneas que corresponden con 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 metros por segundo cuadrado son las dos líneas continuas de arriba, y la masa, que básicamente me va a decir el tamaño de la partícula, para yo poder obtener es bastante chica. O sea, las partículas que nosotros podemos ver con Osiris tienen que ser, va a depender de la distancia a la que esté la partícula, pero en el mejor de los casos, del tamaño más o menos de los milímetros, o sea, más o menos por acá. O sea que yo tengo que lograr cortar las dos líneas de arriba a esta altura o más hacia la derecha. Bueno, resulta que para una densidad de 500 kilogramos por metro cúbico, que es más o menos la densidad del núcleo del cometa, eso no se puede hacer. O sea que necesitamos partículas que sean mucho menos densas. Y a grandes rasgos, la densidad de las partículas que necesitamos es muy chica. Estamos hablando de menos de 10 kilogramos por metro cúbico, y a veces hasta menos de 1 kilogramo por metro cúbico. La primera vez que obtuve este resultado, yo pensé, bueno, esto debe estar mal. No puede haber una partícula sólida que tenga esta densidad tan baja. Porque acuérdense que, simplemente para comparación, recordarles que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, estamos hablando de algo que es 1000 veces menos denso que el agua. Me pareció raro. Bueno, resulta que ese tipo de partículas ya han sido observadas en dos instrumentos distintos de Rosetta, que son Giada y Cosima. Los dos son colectores de polvo, y básicamente a grandes rasgos, existen dos tipos de partículas de polvo, se han observado, que son las partículas de polvo compactas y las partículas de polvo, en español sería esponjosas, pero me gusta más la palabra en inglés, que es fluffy, que esas partículas esponjosas se han logrado observar en estos dos instrumentos, y se ha observado que tienen una densidad que es menor a 1 kilogramo por metro cúbico. Eso quiere decir que, bueno, si esto podemos confirmar este resultado, esto es otra confirmación de observación de este tipo de partículas, de estas partículas esponjosas, digamos. Muy rápidamente, esto fue un poco de lo que estuvimos haciendo y un poco de la idea de cómo pueden ser aplicados.
La idea ahora es que una vez hecho esto, nos han surgido otro montón de nuevas preguntas que nosotros podemos resolver que nosotros por lo menos pretendemos poder resolver con nuestro trabajo. Esta primera fue sobre la que más me centré en esta presentación, que es si el análisis que nosotros planteamos nos puede permitir inferir propiedades morfológicas, tamaños, densidades, formas del polvo. Tiene buena pinta, por lo menos. Todavía no podemos llegar a decir nada concluyente, pero parece que venimos bien. Otras preguntas que nos surgen a partir de este análisis, bueno, ya que tenemos 3000 y pico de imágenes en distintas épocas, ¿cómo cambia justamente la morfología y la distribución del polvo a medida que voy cambiando la época? Otra de las cosas que no dije, pero se puede hacer es, yo puedo obtener una línea, esa línea puede presentar variaciones en el brillo. Esas variaciones en el brillo están relacionadas con la rotación, pueden estar relacionadas con la rotación de granos de polvo. Entonces, si puedo analizar esa variación, puedo obtener información sobre la rotación, que eso también es algo que no se sabe demasiado, así que puedo seguir por ahí. Y un último punto que no es directamente relacionado con el polvo en sí, sino con el fondo. Digamos, una vez que obtengo todo el polvo, que observo todo el polvo que puedo observar en las imágenes, lo que me sobra es el fondo. El fondo ese, si se acuerdan que yo había mostrado que en el ángulo de fase tengo imágenes que cubren básicamente todos los ángulos de fase, puedo hacer gráficas de cómo varía el brillo del fondo, o sea, de la coma, en función del ángulo de fase, lo cual es hallar la función de fase de la coma. Eso también es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos poder obtener al hacer este análisis. En concreto, ¿cuál es el trabajo que nosotros pretendemos hacer de ahora en más? Bueno, como les dije antes, lo que estamos en este mismo instante es optimizando el conjunto de parámetros que nos permiten obtener la línea de las imágenes. Una vez que obtengamos ese conjunto de parámetros óptimo, es aplicarlo a diestra y siniestra a todas nuestras imágenes y ahí obtener una gran cantidad de datos que puedan ser analizados estadísticamente. Y bueno, justamente ahí no puse este punto, pero está más que claro que lo que tenemos que hacer después es correr nuestro modelo numérico para poder obtener resultados comparables con estas imágenes. Y en otro punto bastante más alejado, voy a aprovechar que Gonzalo habló de esto el seminario pasado, así que más o menos capaz que algo se acuerdan, pero ya que tenemos un gran número de imágenes nosotros calculamos que algo así como 100 tracks, alrededor de 100 líneas por imagen, y tenemos 3000 imágenes, eso da un número gigantesco de líneas que en teoría podríamos hallar. Bueno, ya que tenemos un número tan grande, ¿por qué no intentar hallar estas líneas usando Machine Learning? Así que, bueno, esto fue básicamente una pincelada del trabajo que estuvimos haciendo. Así que muchas gracias por su atención y dejamos acá abierto el espacio para alguna pregunta. Aplausos. Muchas gracias. Levanten la mano y hagan preguntas. Alguien levantó la mano. No levantes la mano ahora. Dale. Dale. ¿Voy yo? ¿Sí? Bien. Me pareció bien interesante el trabajo y respecto a algunas cosas de la parte metodológica, Sí. yo justo hace unos días atrás estaba volviendo a los trabajos que habíamos hecho sobre la transformada de Hopf mucho tiempo atrás, quizás hace 15 años atrás o 10 años atrás. No, estuvo trabajando un tiempo Marcelo Ruétalo, después Juan Carlos Tulic, para detección de trazas en imágenes de meteoros, y ahora el otro día estaba volviendo a analizar algunas que estaban trabajando el grupo del Observatorio de Montevideo en cámara Sol Sky. En concreto, lo crítico siempre en la transformada de Hopf es cómo binarizás la imagen. ¿Qué
¿Dónde estás implementando transformada Hoff? ¿Con MATLAB o...? Sí, con MATLAB. Está. Viste que MATLAB tiene para la binarización de las imágenes, tiene un algoritmo que se llama InBinarize, Sí, ese que que hace, estamos usando, justamente. claro, pero que viste que tiene una posibilidad de hacerlo adaptativo Sí, a diferentes partes de la imagen. sí, es Bien. justamente, si vuelvo un poquito a mostrar rápidamente, esta imagen que aparece acá, a ver, Ujú. no, bueno, no encuentro mi puntero, pero la imagen del medio es justamente el resultado del InBinarize con el threshold adaptativo en MATLAB, sí. Bien, bien. Y lo otro, entonces, yo veo que estás rumbeado por el lado que uno encararía. Eh, no veo que hayas hecho uso de la información de la longitud de la línea, porque la longitud de la línea me parece, o sea, es en cierta forma un proxy de la velocidad de las partículas, digamos, porque básicamente es en función del, o sea, la longitud de la línea estaría dada por el tiempo de exposición y la velocidad en el plano perpendicular a la visual, que sería en ese caso el plano perpendicular a la visual sería, o sea, lo que estás teniendo es como una velocidad angular que sería dependiente también de la distancia. Eh, pero, pero, digamos, con ciertas hipótesis te puede estar dando, o sea, o considerando que las no hay, que hay un rango limitado de velocidades tridimensionales, te está dando alguna información. Me parece que sería algo, yo no sé si lo tenían pensado utilizar la información de la longitud de la traza como algo que también algo para considerar en los modelos. Los Sí, ajustes. la idea en principio es utilizarla, pero digamos, haciendo un poco el trabajo al revés. Los trabajos estos que yo mencionaba, lo que hacen justamente es eso, es intentar obtener información sobre la velocidad estimando la distancia. Nosotros lo que queremos hacer es un poco el trabajo inverso, es obtener distribuciones yo mostré el angular, pero obtener también distribuciones de largo de la línea y compararlas con las Por eso, distribuciones obtenidas con, con nuestros modelos. Entonces, a partir de eso, hacer este trabajo de optimización. está. Poder Y optimizar por último, la distribución de velocidades. o sea, bien, digo, en definitiva, digamos, el hecho de que la velocidad también, o sea, o el largo de la traza también sería un parámetro para comparar con los modelos. En principio, nosotros pensamos en tres grandes parámetros, que es ángulo, que bueno, ese es el más fácil, por lo Ah, menos con el que empezamos. El segundo es longitud y el tercero es brillo total, que se puede está dar una idea del bien. tamaño. Y lo otro, por el otro lado que quería hacer algún comentario es, respecto a esto de los modelos, yo lo que estoy viendo, digamos, que el problema que vos tenés es típicamente de los problemas en los cuales tenés una mezcla de códigos de partículas con código de fluidos. Y si bien no hay, Dios, recién se está avanzando, ya hay en la vuelta algunos paquetes, digamos, que hacen justamente, combinan códigos DEM, Discrete Element Methods, con códigos de fluidos, que te permitirían hacer una simulación de todo, o sea, de todo el proceso con las ecuaciones físicas, digamos. Eh, Hay que ver, digamos, cuál es el estatus. Justo ahora yo estaba viendo uno que se llama Crono, que es uno de los paquetes que está intentando combinar código de fluido con código de partículas. Sí, de hecho hay algún código de esos combinados, digamos, que ha sido aplicado. Si no me equivoco, aparece en un artículo de Sakharov 2019, si no me equivoco es. Pero el problema que tiene es que nosotros no queremos gastar demasiado tiempo en generar un código nuevo porque la base del proyecto no está tanto en el código, sino más que nada en la parte de análisis de la imagen, por lo menos ahora. Entonces, queremos usar un código, un modelo que esté más o menos completado y que dé buenos resultados y bueno, que sea relativamente fácil
de usar y fácil de implementar, y este es el que más o menos podemos elegir. Pero sí, sí, conozco que hay de otros y probablemente quizás hasta den resultados mejores que este, pero en la balanza esta de facilidad de obtención de resultados, nos queda, por ahora por lo menos, nos quedamos con este. Bien. ¿Quién más? Juan, había levantado la mano. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. ¿Qué tal, Pablo? Muy bonita presentación. Quería a ver, aclarar un par de cosas que capaz que las dijiste y no lo entendí. O sea, mi pregunta concreta es cómo evalúas la eficiencia en la detección de las partículas de polvo, ¿no? Vos hablaste de la generación de imágenes sintéticas, pero no entendí si vos estás luego aplicando tu software de detección a esas imágenes. Sí. Todavía no. La idea es poder hacerlo en algún momento, pero estas imágenes sintéticas que estamos generando son básicamente, ponemos un montón de partículas y es muy sencillo. Si cae dentro del campo de visión, la pongo en mi imagen sintética, si no, no. No estoy haciendo nada de... O sea, dibujo mi imagen sintética simplemente con las que caen adentro. No estoy O sea, haciendo... lo que estás dibujando son los trazos. Sí, exactamente. No cómo se o sea, verían, sino... sí, porque justamente mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Si uno, a partir de esa información, pudiera generar, por supuesto hay que sumar las propiedades de ruido de los detectores, o sea, no estoy diciendo que sea trivial, ¿no? Pero a partir de esa información, construir una imagen realmente sintética y que puedas correr el algoritmo de detección, y como vos de entrada sabés lo que hay en la imagen, lo que recuperes después te va a dar la eficiencia en la detección. Sí, En algo así habían pensado. teníamos pensado hacer este trabajo de análisis justamente de eficiencia de nuestro algoritmo. Todavía no tenemos muy claro cómo, pero justamente sí, puede ser. Esta puede ser una de las vías, sí, completamente. Es una extensión de algo que se hace muchísimo en fotometría cuando querés establecer la completitud de la detección de estrellas, digamos, en un cúmulo. Sumás estrellas artificiales, digamos, lleva por supuesto su trabajo, pero sabés cuáles son, cómo las creaste, y luego al correr tu algoritmo podés evaluar cuáles detectaste, cuáles no, y cuáles son las variables críticas, ¿no? Entonces, por eso lo quería comentar. Y lo segundo que te quería preguntar es una curiosidad de quien no está en el área, ¿no? ¿De qué te sirve conocer la rotación de los granos individuales? Bueno, primero que nada, porque la rotación de los granos individuales puede dar una idea de la forma, es la misma idea de la curva de luz de los cuerpos menores, de asteroides, por ejemplo, que da una idea de la forma, puede dar una idea para esto, y saber más sobre la forma no es directamente, pero puede dar algo de información sobre, por ejemplo, el origen de esos granos de polvo, por ejemplo. Puede dar... Sí, en principio sí. ¿Qué más? La rotación también está afectada por otros parámetros. Por ejemplo, si nosotros sabemos que si estamos cerca del cometa tenemos cierta distribución de rotaciones, y si estamos lejos tenemos otra, bueno, sabemos que en el medio ocurrirá algún efecto que varía eso, y esos efectos, digamos, están relacionados con la interacción de los granos de polvo con la radiación solar. Entonces indirectamente tenemos información sobre la morfología de los granos de polvo, o también puede estar dado por ejemplo, el efecto cohete, básicamente un grano de polvo que tiene algo de hielo, y sublima de un lado, y entonces cambia su rotación. Bueno, nos puede dar información sobre qué tan eficiente es ese proceso, dónde ocurre más. Ahí. Muy bonito. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Julio, podés preguntar si querés. No, está bien, está bien. No, la presentación, digo, no tengo nada específico para preguntar sobre el método, me parece interesante. Lo único que
La única interrogante que podría tener es esto después hay que combinarlo con otra fuente de información que se obtuvieron sobre los polvos, porque esto da un modelo dinámico y eso después, o sea, hay instrumentos que han detectado polvo, partículas de polvo, y de alguna manera después va a haber que comparar esos resultados, ¿no es verdad? Sí, en un punto, en algún momento esperemos llegar a ese punto, sí, pero puede ser es la idea en algún momento, sí. Mismo en la presentación yo les mostré un par de imágenes del instrumento COSIMA, que justamente es un detector de polvo, que lo que se ven son partículas milimétricas, que en principio son de las que podríamos esperar ver nosotros, así que tenemos una comparación directa y bien sencilla. Y una cosa, esas partículas que detectó el COSIMA, aparte de los tamaños, también detectó densidades, y esas densidades son compatibles con las bajas densidades que Sí, decís. COSIMA encontró dos tipos de granos de polvo, los compactos, que tienen una densidad más o menos similar a la del cometa, un poquito más baja, pero más o menos similar, y estos fluffy, que tienen densidades muy bajas, incluso de hasta menores a 1 kilo por metro cúbico. Sí, sí, Cosima, sí, básicamente estudiaba eso y también estudió distribuciones de velocidad. Hay un montón, el problema en este caso creo que el problema es que hay tantos instrumentos que hay una montaña de datos, y bueno, justamente esos datos, dependiendo de la fecha y un montón de cosas, puede variar bastante, entonces el problema es, de nuevo, tenemos tantos datos que hay que elegir cuáles son los que nos sirven para comparar y hacer la comparación bien, porque si no probablemente podamos encontrar, no cualquier cosa, pero podamos hacer coincidir nuestros datos con varios de los encontrados, sí. ¿Alguna otra mano? Las partículas están fluffy, ¿no? Sí, Hay que ver si rápidamente no llegarías hasta un punto de inestabilidad rotacional y se rompería. sí, bueno, Habría justamente que tener en cuenta, ¿no? sí, esa es otra de las... ¿Hasta qué punto pueden rotar esas partículas sin que no se fragmenten? Sí, esta es otra también puede servir un poco para contestar la pregunta de Juan. ¿Qué otra información se puede obtener a partir de la rotación? Mm. Partículas volviendo a caer, imposible que detectes en lo que estás mirando, ¿no? No es imposible, pero depende bastante de la imagen, porque por ejemplo, esta imagen que yo estoy analizando, la que mostré en la presentación, es de unos 80 kilómetros del núcleo. Que una partícula llegue a 80 kilómetros del núcleo y vuelva a caer es complicado. Ahora, si me centro a mirar imágenes que estén bastante más cerca, no solo se puede ver, sino que se ha visto el efecto este de fallback. Y bueno, justamente es uno de los efectos que se observó, es que, ¿se acuerdan que yo les dije que los efectos estacionales eran bastante grandes por la alta oblicuidad que tiene? Resulta que básicamente el cometa pasa por su perihelio en el verano del hemisferio sur. Entonces, después del perihelio, lo que se encontró es que en toda la superficie del cometa se encontraron partículas de polvo que parecían, o zonas, regiones, digamos, contaminadas con el polvo de la zona sur. O sea que sí, parece que hay un movimiento de que salen de un lado y vuelven a caer del otro. Y parecía que van al cuello también, me dio la impresión. Puede ser, sí. Del cuello, lo que pasa es que es de donde hay más emisión de agua, de vapor de agua, de la zona del cuello, así que también es la emisión del polvo es bastante grande. Y además, ellos explican esta emisión más
digamos, estos jets de polvo se pueden explicar no tanto por zonas activas, sino simplemente por la forma del cometa. Entonces, una gran cantidad de polvo es emitido desde el cuello, o por lo menos se ve una gran densidad, no porque haya más emisión, sino por la forma, que se emite y se junta y sale. Mm. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me dio la impresión de que ya quedaron todos satisfechos, Parece que sí. así que es la hora de las despedidas. Y nos vemos en la próxima. Entonces, bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Aplauso, aplauso, aplauso. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Lindo trabajo. 15 días Tabaré, digo, No, 14. bueno, 14. Está. 14, pero creo que el próximo sería un seminario más bien interno. Parecería Javier que sí. fuera. No, claro, por eso. Pero podría ser el 25 de mayo. lunes No, que viene. no. Ah, bueno. No, por eso digo, por el tema de agendar cosas, yo diría de mantenerlo de los 14 días. 14 Sí, me parece sería mejor muy que 15. práctico eso, sí. Sería muy práctico. ¿Está? Sí, perfecto. Pero el próximo capaz que es un poco más interno porque es un estudiante que va a presentar un primer informe de su proyecto de iniciación en investigación. Que le da vergüenza. Que lo hagas sin cámara. Bueno, ¿Está? Bueno, Hasta luego, Saludos. gente. Un placer. Chau. Está. Chao. Muy bien. Gracias, Pablo. Chao. Chao, Pablo, chao, gracias. Pablo, gracias. Hasta luego.